Hola, mis doñas menopáusicas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluso buenas madrugadas para todas aquellas doñas que tienen insomnio y que sufren de él. Yo no lo he tenido tan severo, oigan, como algunas de mis amigas, algunas mujeres que escucho. La verdad es que yo muero de frío todo el tiempo. Y entonces, antier la vejiga hizo sus estragos, como por ahí de la 1:40 de la mañana, así que tuve que pararme a desahogar las penas. Pero regresando a dormir, la verdad es que me costó un poco de trabajo hacerlo. Yo no sé si sea la etapa o soy yo o siempre he sido una persona como que me hago unas preguntas bien raras yo sola. Y como no podía dormir, me puse a pensar y me pregunté si las cavernícolas también tenían menopausia y si las mujeres de las cavernas, pues, cuánto vivían, cómo le hacían en esta etapa. Total que, bueno, me puse a investigar en la mañana, primero la edad de cuánto vivían. Y descubrí, o más bien leí, que vivían un promedio entre 30 y 40 años de edad. Y que esto estaba brutalmente sesgado porque había muchísimo mortalidad o muy alta mortalidad infantil, había muchas infecciones y habían accidentes que causaban traumatismos. ¿Y qué tal los partos? Pues yo creo que parían al Viva México porque pobres, ¿no? Parir pues sin anestesia ni nada es impresionante. Y muchas de ellas pues no llegaban a la adultez, así que pues esto baja más el promedio de cuánto vivían. Una verdad que también se me hizo pues interesante es que si sobrevivían a la infancia, obviamente podían vivir mucho más tiempo, pero ¿qué mucho más tiempo? Entonces, documentándome, estaba yo leyendo que había humanos en el Paleolítico que podían llegar a los 50, a los 60 o incluso hasta los 70 años, porque se han encontrado restos óseos, por ejemplo, con mucho desgaste dental, con artritis o huesos cicatrizados. O sea que esto nos lleva a pensar que sobrevivían a lesiones muy graves. La verdad es que esto no ocurre pues con alguien que tiene 30 años. Oigan, y en ese pequeño insomnio que tuve, me preguntaba si había ancianas o mujeres viejas en la prehistoria. Y pues yo creo que sí. La verdad es que empecé a pensar y a documentarme que yo creo que sí. Y justo creo que ahí es donde está la clave. Porque las mujeres mayores cuidaban a niños, transmitían conocimiento, recolectaban alimentos y sobre todo, pues no eran descartadas de su grupo. Existe incluso la hipótesis de la abuela. La menopausia existe porque las mujeres mayores de esa época aumentaban la supervivencia del grupo, cuidando a los niños, cuidando a los nietos. O sea que entonces la menopausia no es un error evolutivo, es una estrategia de supervivencia. Bajo esa premisa, pues yo estoy guía con mis preguntas en la cabeza. ¿Vivían menos? ¿Vivían distinto? ¿Cómo es que la llevaban? La respuesta primera, pues es que no tenían estrés crónico moderno. No tenían luz artificial 24/7 como nosotros cuando estamos encerradas en una oficina. No tenían alimentos ultraprocesados, no tenían jornadas de trabajo de 12 horas o estaban en la casa o estaban presionadas constantemente por estar rindiendo. Pero, pues sí tenían frío, tenían hambre, tenían infecciones, tenían traumatismos y aparte agréguenle que había partos sin anestesia, como ya les comenté desde un principio. Pues yo creo que morían más por lo agudo y nosotras en esta modernidad
pues nos enfermamos más por lo crónico. Entonces, la pregunta detrás de mi pregunta, pues me llevó a que si yo pregunto esto a la 1:40 de la mañana en pijama y con sueño, pues mi cabeza, la verdad es que hizo implosión de estar pensando todas estas cosas tan raras a esta hora. Pero esto me llevó a preguntarme si todo esto que estoy sintiendo en la perimenopausia es normal, mi cuerpo está fallando o simplemente está cambiando. Y mi respuesta, pues fue, mi cuerpo es que no llegó tarde a la vida, llegó en una fase o en una etapa distinta. Y en ese mini insomnio me pregunté, bueno, si estas mujeres cavernícolas no comían azúcar, no comían ultraprocesados, su dieta era mucho más carnívora, comían proteína, comían grasa, fibras naturales, habrán tenido los síntomas que muchas de nosotras tenemos, como muchas que tienen bochornos, calores, yo me muero de frío, ansiedad, insomnio. Yo me quedé, dije, espérate, a ver, tranquila, tranquila, amiga. Así que dije, no es una nostalgia cavernícola, es una pregunta bien seria. Y yo a la 1:40 haciéndome ese tipo de dudas y de preguntas, yo creo que sí tenían esos mismos problemas, pero no con la misma intensidad, ni frecuencia, ni mucho menos duración como nosotras. ¿Y el por qué? Pues a ver, uno, la dieta. No era una dieta perfecta, obviamente, pero sí era coherente con el cuerpo. No comían alimentos ultraprocesados, como ya les mencioné, no comían azúcares refinadas, no comían harina constantemente, ni tampoco aceites industriales, ni alcohol, porque pues ni tenían ni había. Pero sí comían más proteína animal, más grasa, fibras naturales, alimentos estacionales que se iban encontrando pues a lo largo de los meses en los que ellas iban viviendo. En aquella época pues eran llevadas a ayunos forzados porque pues a veces comían, a veces no, dependiendo de lo que cazaran, ¿no? Entonces, si esto era en aquella época, pues significa que tenían mucho menos inflamación crónica, tenían mucho menos sensibilidad a la insulina o menos resistencia a la insulina, menos grasa visceral y mucho menos carga hepática. Y aquí acuérdense que viene un dato clave. El tejido graso produce estrógeno, pues esta ecuación nos lleva a más grasa, más metabolismo alterado, pues es igual a mucho más desbalance hormonal. Supongo que su sistema nervioso era mucho más diferente al nuestro. Vivían con estrés agudo, sí, pero no crónico como nosotras. Ellas tenían estrés por peligro inmediato, por huir, por cazar, por necesitaban alimento y dónde lo iban a buscar y por sobrevivir. Después de que eso pasaba, su descanso era real. Nosotras, en esta modernidad, tenemos estrés constante, multitareas, exigencia, luz artificial, notificaciones en el celular, que honestamente eso nos despierta. Dormimos mal, comemos de la fregada, es la verdad, y entonces esto nos lleva al resultado moderno, pues es que esto nos ocasiona cortisol más alto, progesterona más baja, una ansiedad impresionante, insomnio, depresión, bochornos mucho más intensos. Y pues todo esto, pues fíjense que el cuerpo tolera el estrés intenso, pero poquito, breve, chiquito. Que el estrés moderno, pero eterno. Nosotros vivimos estresadas todo el tiempo. Entonces, honestamente es que yo seguía preguntándome, ¿los bochornos existían? ¿Los calores existían? Pues yo creo que probablemente sí, pero menos frecuente, menos intensos, menos prolongados. ¿Por qué?
Pues porque tenían mejor termorregulación, mucho menos inflamación, no tenían resistencia a la insulina y por consiguiente, pues menos toxinas disruptoras endocrinas. Hoy, en nuestra actualidad, pues tenemos pesticidas, tenemos plásticos, cosméticos hormonales, contaminantes químicos que imitan el estrógeno. Y todo esto, pues amplifica nuestros síntomas actuales. Oigan, y yo honestamente es que seguía preguntándome cómo era su ansiedad, porque mi ansiedad a mí me está matando. Y no porque fueran más fuertes, sino porque vivían en tribu. Yo creo que su ansiedad y su depresión era mucho menor porque como vivían en clanes, en tribus, se acompañaban entre ellas, se apapachaban entre ellas, tenían un propósito claro. Su cuerpo no estaba separado de la vida. La mujer mayor, la mujer anciana, no sé si llegaban a ser ancianas, pero sí la mujer mayor, pues tenía mucho más sabiduría, tenía un rol dentro de ese clan, tenía un valor dentro de esa tribu. Hoy en día nuestra menopausia pues es igual a invisibilidad. Es como, aguántate, pues eso te tocó. A lo mejor tu esposo te dice, ay, estás loca, todo lo exageras. No debe de ser así. La verdad es que actualmente nuestra productividad es mucho mayor, el cuerpo se cansa mucho más, nuestro descanso, o si es que llegamos a descansar, es por poquito tiempo. Y si de pronto nos acostamos, nos llega hasta la culpa. Porque dices, bueno, tengo muchísimas cosas que hacer, la casa, la tarea, el trabajo, las hijas, las niñas, bla, bla, bla. Y hasta culpa pues sientes y dices, soy una floja. El dolor ahora se ve como una debilidad, la verdad. O sea, no puedes tirarte a la cama porque, ay, si te duele algo, si estás tirada con el yo interno, como que la misma vida te exige y no puedes hacerlo. Así que ahorita pues tenemos muchísima ansiedad moderna. Es un cuerpo antiguo viviendo en un mundo que no fue diseñado para él. Después me pregunté si existía, porque es como la enfermedad de este siglo. Pues quizás sí existía, pero mucho menos frecuente. Más bien morían por infecciones o por traumas. No había exposición crónica a químicos, no había exposición a disruptores endocrinos, por ejemplo. Tampoco había obesidad prolongada como ahora. Por eso es que tampoco había inflamación sostenida por décadas. Especialmente tampoco había cánceres hormonodependientes como el cáncer de mama, de endometrio, de ovario. Y esto, honestamente, es que está tan fuertemente ligado al estilo de vida y a lo que hoy consumimos como alimentos. Así que entonces, pues la menopausia no es una falla evolutiva. Si la menopausia fuera antinatural, la evolución misma, pues lo hubiera eliminado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque la mujer, como es reproductiva, pues entonces cuidaba, enseñaba, sostenía a ese grupo, sostenía a esa tribu, tomaba decisiones para ese clan. El problema no es la menopausia, el problema es que la vivamos aislada, que la vivamos inflamada y sobre todo que la vivamos agotadas. He visto muchísimas mujeres quejándose de esta etapa, que la viven pésimo. Incluso vi a mi madre quejándose de esta etapa. Buscan alternativas, hermanas preguntando a otras. Y yo he visto en muchos lugares o en muchas redes sociales que no nos dan la solución a nada, que nuestros doctores insisten en meternos hormonas, en que tomemos chochos, en que nos pongamos cremas, en que compremos soluciones que solamente quitan el problema inmediato, pero no es de raíz. Estas mujeres de las cavernas no tenían estos síntomas,
ya que su entorno coincidía con su biología. Su ritmo respetaba el cuerpo. No vivían 40 años con inflamación crónica como nosotros en esta modernidad. Nosotras sí vivimos más años, pero a costa de un cuerpo sobreexigido, de, de un cuerpo presionado. Así que entonces, pues volví a mí y dije, ¿de verdad mi cuerpo estará mal? ¿O el mundo en el que vivo no es compatible con esta etapa? Y mi respuesta, pues fue un poquito incómoda, pero honestamente es que fue liberadora. Mi cuerpo no está roto, mi cuerpo está reaccionando con lógica. Así que entonces, hablando desde la biología del agotamiento, jodida y cansada, pues entiendo que mi cuerpo está funcionando por demasiado tiempo, sin ninguna pausa real, sin ningún descanso real, que no es drama, que no es actitud, es fatiga sistémica, es fatiga de años. En lenguaje paleontológico hormonal, hermanas, es que nuestro sistema nervioso está sobreestimulado. Pues quizás que nuestra progesterona esté baja, nuestro cortisol como el mío está haciendo estragos. Y este cuerpo antiguo está intentando sobrevivir en una agenda moderna. Imagínense entonces vivir esto en el siglo XXI, sin tribu, sin fuego y con un estrés crónico brutal. Pues es realmente jodido. Yo la verdad es que te invito a que esta etapa la vivas en tribu. Acuérdate de esas mujeres ancestrales que vivían en sociedad, acompañadas de su clan, que se sentían acobijadas, que se sentían queridas. No eran tan modernas como nosotros. Nosotras tenemos muchísima modernidad, pero vivimos en un mundo bien rápido todo el tiempo, corriendo, haciendo cosas todo el tiempo, estamos alteradas, presionadas, subiendo, bajando. Veo mis amigas que algunas trabajan, que tienen 3 hijos, que suben, que bajan, que van, que hacen, que ya están llevándolas a todos los lugares y no descansan. El sueño no es reparador porque ya estás pensando qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer en una semana, qué vas a hacer en un mes, que si tienes trabajo, que si estás estresada porque tienes que entregar algo, piensas en el marido, piensas en el novio, tienes muchísimas cosas en la cabeza que tu cerebro se sobreestimula y no descansamos reparadoramente. Necesitas tener una tribu que te acompañe, que te apapache. De verdad, mi recomendación es que busques a las personas que te hagan feliz, esas personas que te den la palmada, que estén contigo, que te enseñen, que sean positivas y que te llenen de cosas positivas para que no estés pensando en 1000 cosas o en tus propios problemas o lo que te ocurre o lo que te pasa. Hermana, si este video te gustó, por favor dale like, comparte y suscríbete. En el próximo video te voy a explicar qué hormonas son las que están detrás del caos, aparte de los estrógenos y que nadie nos habla, como la progesterona o la testosterona. Yo soy la doña menopáusica y recuerda, no estás loca, todo esto es hormonal, incluso a la 1:40 de la mañana.